La mecánica del caracol. Con Eva Caballero. Ciencia y humanismo han de ser un brazo y no un muro que separe razón y sentimiento. Pablo Serrano, escultor español. Sometido a cambios constantes, se puede entrenar y puede cambiar en cualquier momento de la vida. Uno de los entrenamientos más usuales se relaciona con el aprendizaje de nuevos idiomas, un proceso que no solo nos dota de nuevas capacidades lingüísticas, sino que moldea el cerebro, favoreciendo de paso que algunas personas bilingües tengan ventajas en aspectos que no tienen que ver solo con el lenguaje, por ejemplo, con la capacidad de prestar atención o con las capacidades de memoria de trabajo. ¿Y qué consecuencias puede tener todo esto además para la salud? Pues diversas investigaciones apuntan a que un cerebro bilingüe tiene una protección extra contra síntomas de enfermedades como el Alzheimer. Analizar el impacto del bilingüismo en la primera infancia, en la edad adulta e incluso a edad avanzada es una de las líneas de trabajo del Centro Vasco de Cognición, Lenguaje y Cerebro, el BCDL, que estos días celebra su 5º aniversario. Uno de sus investigadores, Jon Andoni Duñabeitia, nos va a acompañar hoy para hablar de cómo el cerebro es un órgano que efectivamente evoluciona y que se transforma cuando se entrena. Antes, en nuestra sección dedicada a Eusko Ikaskuntza, vamos a hablar de la figura de Diego de Gardoqui, el primer embajador español en Estados Unidos, una figura fundamental en las relaciones entre el incipiente país creado al otro lado del Atlántico a finales del 18 y el Reino de España. Comenzamos. Hace ahora 4 años se inauguró en Bilbao, junto al Palacio de la Diputación de Vizcaya, concretamente, una escultura en honor a John Adams, uno de los padres fundadores de los Estados Unidos. Una escultura que recuerda su visita a la ciudad a comienzos del año 1780. Años después sería segundo presidente de los Estados Unidos y en ese momento, en plena guerra pugna de la independencia por su país, visitó Bilbao para conocer de cerca el sistema foral vasco y especialmente para encontrarse con Diego de Gardoqui. En esta época, Diego de Gardoqui era miembro del gobierno municipal de Bilbao y cabeza de la empresa familiar Casa de Josep de Gardoqui e Hijos. Un hombre muy bien relacionado en la corte madrileña y, de hecho, tanto que a través de esta familia, John Adams consiguió un importante apoyo económico de España y el suministro de armas para la fase final de la Guerra de la Independencia contra Gran Bretaña. Por su parte, el vizcaíno Diego de Gardoqui, pocos años más tarde, se convertiría en el primer embajador español en los Estados Unidos, una figura, como decíamos, fundamental para las relaciones comerciales y políticas entre un país que emergía y España. Los investigadores Ángel y Álvaro Chaparro Sainz acaban de publicar un amplio e interesante estudio realizado con ayuda de la Sociedad de Estudios Vascos. Se titula Diego María de Gardoqui y los Estados Unidos: actuaciones, influencias y relaciones de un vasco en el nacimiento de una nación. Un artículo recogido en el último número de Baskonia, Cuadernos de Historia de Eusko Ikaskuntza. Vamos a presentar ya a nuestros invitados. Álvaro Chaparro, doctor en Historia por la UPV, ha realizado estancias de investigación en diferentes universidades e instituciones de investigación francesas y actualmente trabaja en el Laboratorio de Innovación en Humanidades Digitales de la UNED. Buenas tardes, Álvaro. Buenas tardes. Y Ángel Chaparro es doctor en Literatura por la UPV, en cuyo departamento de Filología Inglesa, Alemana y Traducción e Interpretación imparte clases actualmente. Su campo de investigación se centra en la historia y la cultura de los Estados Unidos, principalmente la historia y la cultura del oeste, como mito y como región, y la cultura de sus minorías. Buenas tardes, Ángel. Hola, buenas tardes. Tema curioso, además. Estoy pensando que estoy viendo grandes programas en el futuro también sobre estas cuestiones. Muy, muy curioso, realmente. Empezamos contigo, Ángel. Este estudio me imagino que habrá conllevado pues, un trabajo de recopilación de fuentes y de documentación bastante importante.
¿A través de qué fuentes os habéis informado? ¿Está conservada la documentación personal de Ángel de Gardoqui y bueno, pues es accesible? ¿Qué problemas se encuentran para realizar pues trabajos de este tipo? He dicho Ángel de Gardoqui, es Diego de Gardoqui. Ángel, eres tú. Sí. Bueno, pues cuando en realidad el trabajo comenzó, pedimos una beca de ayudas a la investigación en Eusko Ikaskuntza, y nuestra idea era estudiar la correspondencia personal que había mantenido Diego María de Gardoqui con personajes importantes de la historia política de los Estados Unidos. Y la verdad es que al final no pudimos tener acceso en la medida en la que nosotros queríamos a esa documentación, porque hubo problemas presupuestarios, técnicos, incluso de catalogación, y todavía nos queda investigar toda esa bibliografía. Probablemente algún día tengamos que encontrar una forma de viajar a Estados Unidos y presentarnos allí, pero está en la Biblioteca del Congreso en Filadelfia, en la Biblioteca Nacional en Washington, hay bastante bibliografía accesible. Así que el material relevante está allí, sí, allí, ¿verdad? Sí, bueno, también tenemos, por medio del investigador Andoni Artola, tenemos conocimiento de que hay otras fuentes en alguna familia de Castilla, pero la principal que queríamos investigar se encuentra en los Estados Unidos. Bueno, hemos descrito a Diego de Gardoqui como una persona relevante en la corte del rey de España. Álvaro, con la extensión de los Borbones a la corona española en el siglo XVIII, hay un significativo número de personas procedentes del País Vasco que alcanzan gran influencia en las estructuras de poder, ya sea en el comercio, en la administración, en el ejército o en la iglesia. De hecho, pues un hermano de Diego Gardoqui, su hermano Francisco, llegó a cardenal y fue consejero de varios reyes. ¿Qué factores favorecieron que esas familias vascas tuvieran ese ascenso social en la corte borbónica, que pudieran llegar a ostentar estos puestos tan relevantes? Pues sorprendentemente el primer elemento fue la confianza. Fue la confianza que tuvieron por parte de Felipe V desde la Guerra de Sucesión. Durante estos primeros años del siglo XVIII, Felipe V tuvo la necesidad de apoyarse en nuevas familias que creyesen en su causa política. Hubo, de hecho, familias de la aristocracia tradicional, la aristocracia terrateniente, los grandes de España, que no apoyaron su causa, y en contrapartida hubo otras, preferentemente norteñas, vascas, asturianas, cántabras, que sí apoyaron la causa de Felipe V. A partir de ahí son familias que lógicamente apoyaron toda la ideología de reformas, renovaciones políticas que se gestaron en España, y eso lógicamente dio paso a su entrada al servicio de la monarquía, y así se fueron valiendo de las oportunidades que les dieron. Estas familias vascas son las que crearon la Sociedad Vascongada de los Amigos del País, las compañías privilegiadas de comercio, el Seminario de Vergara, instituciones todas ellas muy innovadoras que ofrecieron todas las necesidades de las que tenía el propio rey. Al mismo tiempo, esto desde el punto de vista histórico y desde el punto de vista social, son familias al que el mundo se le quedó muy pequeño, son familias globalizadas, son familias que poco les importaba estar en Bilbao, en Madrid, en Cádiz, Veracruz, Cartagena de Indias, La Habana. Ellos funcionaban a base de relaciones, de estar en contacto. Entonces, estas son un poco las condiciones a partir de las cuales partieron y evolucionaron, digamos. Sí, sí. La familia Gardoqui ligada al comercio, enseguida, bueno, pues ve que Diego tiene que hacer carrera en este ámbito. Y además su padre tiene la visión que muchos padres siguen teniendo hoy en día. Hay que mandarle a Inglaterra a formarse en su juventud. Estamos hablando de una potente familia comercial en el caso este vizcaíno. Sí, sin duda los Gardoqui es una familia eminentemente comercial. Quizás no sabemos cuáles eran sus propósitos, unos orígenes relativamente humildes en Larrabechu, Guernica, se trasladaron a Bilbao, pero claro, pronto empezaron a ocupar cargos a nivel municipal, lo cual lógicamente te da otras entradas. Una siguiente generación, efectivamente, ya te preocupas por educar a tu hijo, le mandas a que aprenda inglés, ya sabemos hoy en día que eso siempre es bueno. Entonces, siempre va dando otras entradas y vas ascendiendo. Y precisamente fue en la mejora, el desarrollo desde el punto de vista económico de la compañía, acceder a puestos municipales, lo que poco a poco le dio entrada en otros ámbitos a una escala ya mayor. Pero de origen sí, efectivamente una familia comercial.
tiene una formación en Inglaterra y da el salto también a una carrera diplomática y política. De hecho, cuando comentábamos antes que cuando John Adams visitó Bilbao formaba parte del gobierno municipal de la ciudad, con lo cual su carrera ya estaba en ruta, por así decirlo. Sí, sin duda, así es. Es una trayectoria que hemos encontrado en muchas otras familias, y no solo vascas, no solo norteñas, sino lo que nosotros solemos decir de la periferia a Madrid, tanto en Levante como el Cantábrico. Empezar como comerciante y acabar ejerciendo en la diplomacia, en el ejército o en la administración es algo muy recurrente. ¿Por qué? ¿Por qué ellos? Es decir, ¿por qué de comercio se pasa a este tipo de trayectorias? Hay una explicación que puede estar simplemente en el que un comerciante tiene poder económico, tiene dinero. En el siglo XVIII se compran muchos cargos. Hay una plaza vacante, yo tengo dinero, yo la compro. Se puede comprar una plaza, se puede comprar un honor, un hábito, por ejemplo. Entonces esto todo sí conlleva un ascenso social, con lo cual el giro de una carrera, el paso de un comerciante a un diplomático se produce en muchas ocasiones por estas vías. Sí, de una forma natural, por lo que vemos. Totalmente. Si John Adams vino a Bilbao en 1780, fundamentalmente para encontrarse con Diego de Gardoqui, ¿cuál era la relación previa que podía existir entre esta persona y los Estados Unidos para que el futuro presidente pues considerase que era una visita fundamental dentro de lo que era, me imagino, su misión de recabar ayuda, ¿no?, cuando llegó a España? La relación anterior, volvemos a lo mismo, es una relación comercial, es decir, una relación tradicional de comercio. No obstante, hemos anotado cómo ya en 1777 hay Arthur Lee viene a la península por una comisión de la delegación de la Embajada de Estados Unidos y a Diego María de Gardoqui, por saber inglés, pues se le otorga participar en esta comisión como traductor. Entonces, él ya está ejerciendo como representante de la monarquía hispánica junto con los representantes de los Estados Unidos. Entonces ya hay una primera toma de contactos muy importante que se ratifica al año siguiente, en 1778, 2 años antes de la llegada de John Adams, y con lo mismo, en este caso la relación se produce con John Jay y para trasvasar una serie de fondos de la monarquía hispánica a los Estados Unidos. En 1785 Gardoqui va a vivir a Estados Unidos como ministro plenipotenciario encargado de negocios, ahí tenemos la parte comercial, ¿verdad?, y primer embajador de España. Allí permaneció 13 años y por lo tanto le tocó vivir y de alguna manera quizás incluso protagonizar la fase constituyente de este nuevo país, una época que desde el punto de vista de la historia, y más para un estudioso de la historia norteamericana, pues debió ser apasionante. Sí, sin duda alguna. Estamos hablando de 1783, que se termina la Guerra de Independencia, se firma el Tratado de París. 2 años después, Diego María de Gardoqui llega a Estados Unidos. Al poco tiempo, George Washington es nombrado presidente. Es el proceso de la firma de la Constitución, crear prácticamente de la nada un nuevo país, y en toda esa situación de tensión y de política en efervescencia, pues Gardoqui se encontraba en el medio y por supuesto fue testigo de uno de los momentos históricamente pues más apasionantes de los Estados Unidos. El interés del Estado español en ese momento de la corona era fundamentalmente hacia Estados Unidos un interés comercial, o también era una forma de, en fin, poner una pica en Flandes, teniendo en cuenta la animadversión histórica con Gran Bretaña. Sí, bueno, era un momento de mucha tensión política, y aunque los procesos de independencia en América tienen su momento más álgido en el siglo siguiente, pues ya se empezaban a ver atisbos de problemas en las colonias y parecía, no voy a decir que era pura tozudez, pero sí había ese orgullo imperial, esa necesidad de seguir manteniendo una ascendencia en el continente. Y en sus gestiones diplomáticas, destaca un asunto principal que fue el del Tratado para la Navegabilidad Comercial del Mississippi. Y nos preguntamos, ¿y qué tiene que ver este buen hombre en el hecho de que se pudiera navegar por este río, que es un río que tiene casi 4.000 kilómetros de longitud? Ahí es una imagen muy evocadora, ¿no?, la de esos grandes barcos de vapor navegando por el Mississippi con un montón de historias a bordo. Pero bueno, ¿qué tiene que ver Gardoqui con esta historia? Pues tiene que ver, él estuvo bueno, esto igual ha sido un poco
por lo que me toca a mí de cerca, que es el oeste americano, Sí. y siempre quise recalcar en este trabajo la importancia que tuvo el oeste casi como ideología, como espíritu en el nacimiento de los Estados Unidos, ¿no? Ese movimiento hacia el oeste es algo fundacional en el sentir identitario de los Estados Unidos. Y eso por un lado, ¿no? Cruzar esa frontera del Mississippi y ir más allá hacia el oeste americano formaba parte del crecimiento de toda la nación, que sobre todo con Thomas Jefferson sería importantísimo para luego conocer el Estados Unidos que conocemos ahora. Y luego había razones económicas. La navegabilidad del Mississippi suponía dinero y negocios y poder comerciar a un lado y el otro del Mississippi, y sobre todo cuando en 1784 España, que todavía tenía derechos sobre Nueva Orleans y sobre esa parte del río, pues cerró el puerto al comercio, y entonces para los americanos conseguir un acuerdo era fundamental. Y ahí estuvo Gardoqui haciendo un poco de mediador, sí, que llamaríamos un casco azul. Sí, estuvo desde el principio con John Jay, que fueron negociaciones que no, valga la redundancia, no llegaron a buen puerto, pero luego después hubo otras negociaciones más tarde y el peso de esas anteriores pues fue importante. Y finalmente España y Estados Unidos llegan a un acuerdo conocido como el Tratado de San Lorenzo, en cuyo pormenor, sin embargo, el nombre de Gardoqui no aparece. ¿De qué trataba este Tratado de San Lorenzo y qué sucedió para que no se reconociera el papel de Gardoqui? Sí, pues el Tratado de San Lorenzo venía a pedir lo mismo. Seguían insistiendo en negociar los derechos sobre el río Mississippi, que habían resultado infructíferas las relaciones anteriores hacía ya años, y se empezaron unas nuevas. El hecho de que el nombre de Gardoqui no aparezca, supongo que es razones políticas como las que vivimos hoy en día. La publicidad se la llevaron Godoy, que era el primer ministro de Carlos IV, y Thomas Pinckney, que fue el último. Antes por el lado español fue Gardoqui, por el lado americano el peso lo llevaron realmente William Short y algo menos William Carmichael, pero al final del proceso hubo un cambio en la Secretaría de Estado de los Estados Unidos, se nombró a Randolph, y Randolph mandó a Pinckney a Madrid, y entonces Godoy y Pinckney se acabaron llevando la publicidad de ese tratado cuando había muchas negociaciones anteriormente. A lo largo de esta investigación, Álvaro, ¿os habéis encontrado con un Gardoqui conocido en su ciudad, o en la ciudad en la que desarrolló buena parte de su vida y de su carrera? En Bilbao, vamos. En Bilbao tenemos la calle de Francisco, de su hermano, del hermano Diego María. La calle Gardoqui entonces no está dedicada a él. No. En este caso está dedicada especialmente a Francisco, que es el único cardenal que ha existido, siendo bilbaíno. Así que es para nosotros la figura más destacada, ¿no?, dentro de los Gardoqui, sorprendentemente. Por encima incluso de Diego María. Pero la Iglesia siempre ha pesado mucho en esta cosa de poner calles. Sí. Puede ser por eso. Puede ser, sí. Puede ser. Después del ejército y la Iglesia, y luego ya si eso vienen los comerciantes y los diplomáticos. Pero bueno, ¿y en Estados Unidos hay algún recuerdo de él, su paso por allí? En Estados Unidos tenemos constancia de que en Filadelfia existe una estatua. Es sorprendente, dedicada a Diego María. Es sorprendente el reflejo que personajes de aquí, personajes conocidos, que deberíamos conocer, tienen más peso en el extranjero que allí donde han desarrollado muchas de sus actividades. Más presencia allí que aquí. Es el mismo caso que yo he visto con Miguel Ricardo de Álava. El general Álava tiene una mayor trascendencia probablemente en Inglaterra que la que tiene aquí. Entonces, eso es una cosa que yo creo que una deuda que tenemos, una deuda que hay que corregir, y no solamente publicando textos impresos como el que aquí nos ha reunido, sino yo creo que tiene que llegar más allá, tiene que llegar al conocimiento de la sociedad. Yo creo que son personajes, estamos hablando de una relevancia histórica muy, muy elevada. Por tanto, yo creo que tenemos que conseguir efectivamente que la gente conozca mejor y más quién fue Diego María de Gardoqui. Sí, de todas formas, y en el artículo lo mencionamos, bibliografía, y hay muchos libros, y esta misma mañana Álvaro ha tenido noticia de otro que se publicó. Sí, ayer mismo aquí en Bilbao, en la Sociedad Bilbaína, se presentó un libro titulado Diego María de Gardoqui, Esplendor y Penumbra, escrito por Alfonso Carlos Saiz Valdivieso. Primera noticia que tengo, pero bueno, habrá que seguir la pista. Sí, lo único que tenía distinto un poco nuestro enfoque era que nos centrábamos en la correspondencia como metodología de trabajo y que era un poco el material que no se había estudiado hasta ahora. Y todavía, pues igual algún enfoque distinto en
en lo que compete a los Estados Unidos. Pero interés en la figura de Gardoqui desde otros puntos de la historiografía sí que ha habido. Bueno, hasta el punto de que todavía su nombre sigue sonando en algún sitio y relevante, ¿no?, en Estados Unidos. Sí. No conozco los detalles, pero sé que hasta hace poco hubo algún tipo de polémica sobre alguna pintura o algún documento que había. No. Yo sé que, simplemente sé que eso, efectivamente, hace 3-4 semanas, una, no sé si senadora o congresista o representante de qué, tomó la palabra en una cámara de representación política de Estados Unidos y destacó la figura de Diego María de Gardoqui. No sé si fue como consecuencia, como me dice mi hermano, de un cuadro que se ha recuperado, pero en definitiva existe un debate o que una discusión. Estuvo en el orden del día. Totalmente. Sí, y en el artículo ahora no lo encuentro porque lo tengo a pie, es una nota a pie de página y es como una curiosidad, pero también hay mención a Mirta Ojito, creo que es, o también algún otro comentario sobre Gardoqui dentro del Senado norteamericano, como un ejemplo de la multiculturalidad en la política y en la historia de los Estados Unidos. Pues a lo mejor habría que poner una estatua ahí en la Gran Vía, al lado de la de John Adams, ¿no? Hacer un dueto, podría ser. Bueno, o por lo menos dedicarle otra calle, que quizás en alguno de estos barrios nuevos que se van a construir en breve. Lo único que, entre comillas, poner el diplomático, no el cardenal, que el cardenal es el que está detrás de la Gran Vía. Bueno, vamos a recordar cómo se titula esta investigación, esta publicación que han realizado nuestros invitados, Ángel y Álvaro Chaparro. Se llama Diego María de Gardoqui y los Estados Unidos, actuaciones, influencias y relaciones de un vasco en el nacimiento de una nación. Los autores son Ángel y Álvaro Chaparro Sainz. El estudio ha sido publicado en Baskonia, Cuaderno de Historia de Eusko Ikaskuntza, en el número 39, y en red está disponible en abierto entrando en la web de Eusko Ikaskuntza. Pues gracias a ambos. Muchas gracias. Muchas gracias. Hasta luego. En Radio Euskadi, La Mecánica del Caracol. Estos días se cumple el 5º aniversario del Centro Vasco de Cognición, Lenguaje y Cerebro, también conocido como BCDL por sus siglas en inglés. Desde sus instalaciones en el Parque Tecnológico de Miramón dirige líneas de investigación que buscan en qué lugar del cerebro y cómo se procesa el lenguaje, exploran nuevas soluciones a trastornos como la dislexia o el Alzheimer y también analizan un tema de gran interés, como es el estudio del bilingüismo o multilingüismo, algo tan común ya en nuestra sociedad y que tanto reto plantea a los investigadores. Bueno, pues en trabajo sobre multilingüismo y aprendizaje de nuevas lenguas encontramos a Jon Andoni Duñabeitia, Arratsaldeon, Eva, que es uno de los veteranos, además del centro, ¿no? Estabas allí ya cuando... Este centro lo traje yo a Euskadi, por así decirlo. Bueno, trajimos unos poquitos, con mucha ayuda desde fuera, por supuesto, pero sí, tengo la suerte de estar desde el principio y haber visto toda la evolución. Una evolución en 5 años que ha dado mucho de sí. Bueno, tenéis una producción de artículos científicos por lo menos muy potente y con temas muy variados. Sí, principalmente las líneas de investigación son las que tú decías al principio y hemos tenido la gran suerte de contar con un equipo de personas de diferentes partes del mundo que todos hemos puesto nuestro granito de arena y al final lo que estamos consiguiendo es pues estar en la Liga Internacional de la Ciencia en Neurociencia Cognitiva y estamos bastante orgullosos de esto, sí. Bueno, pues tenéis entre manos un proyecto que es uno de los últimos que ha sacado el BCBL, el proyecto Garuna, una investigación sobre los beneficios que acarrea aprender un idioma a partir de los 60 años y además se está poniendo ya en práctica desde hace unos meses en el Chorierri. Ya estuviste en el programa comentándonoslo hace unos meses, pero bueno, recuérdanos en qué consiste este proyecto Garuna. Bueno, todo esto parte de una hipótesis que se ha puesto encima de la mesa en el campo internacional, que es la ventaja bilingüe. La ventaja bilingüe significa que algunas personas bilingües parece ser que tienen ciertas ventajas cuando las comparamos con personas monolingües en cosas que no tienen que ver con el lenguaje. Por supuesto, en el lenguaje también, porque saben hablar más de una lengua. Pero en este caso nos enfocamos en cosas a nivel cognitivo general, como los mecanismos atencionales, es decir, la capacidad de prestar atención a una cosa y olvidarnos de lo que no corresponde, y las capacidades de memoria de trabajo. Y esto parece ser
ser que los bilingües somos un poquito mejores que los monolingües. Todavía estamos debatiendo si realmente esto es así o no, pero la pregunta crítica es, bueno, ¿y esto qué consecuencias tiene para nuestra salud en general? Porque puede ser simplemente un detallito a tener en cuenta, pero nada más. Y ciertos estudios lo que apuntan es a que esto al final hace un desarrollo cerebral diferente en los bilingües, tanto en funcionamiento como en estructura, que les protege parcialmente de ciertas enfermedades neurodegenerativas. Y aquí ya empezamos a mencionar las palabras críticas como Alzheimer o deterioro cognitivo. Y parece ser que los bilingües tienen una protección de en torno a 4 o 5 años contra los primeros síntomas de estas enfermedades. Entonces, una vez empezamos a ver esto y vemos que se replica en diferentes países, yo creo que nuestra labor era innegable. Lo que teníamos que hacer teníamos que, por narices, ponernos a investigar cuál es el impacto de esto en una sociedad bilingüe como la nuestra, y si podemos convertir a una persona que está a las puertas de tener ciertos problemas relacionados con enfermedades de este tipo, si les podemos proteger de alguna manera enchufándoles una cosa nueva, que en este caso es el lenguaje. Y esa es la hipótesis de trabajo en Garuna. Si una persona mayor puede aprender una segunda lengua y si este aprendizaje le protege contra los golpes que a veces nos da la vida a nivel de salud. Lleváis ya unos meses con personas voluntarias, como decíamos, en el Chorierri, y bueno, ¿con ellos habéis hecho ya algunas pruebas para ver cómo está desarrollándose el proceso? Sí, por una parte tenemos todo el aprendizaje lingüístico, obvio, ¿no? Es gente que no tenía más allá idea del euskera de, bueno, pues Kaixo y Gero arte o agur y poquito más. Y ahora estamos viendo los pequeños avances que van teniendo en solo unos meses, y es muy, muy, muy emocionante ver cómo una persona, tenemos un participante de 88 años, ver cómo esta persona está construyendo frases, vale, especialmente cortas y simples, pero que antes no era capaz ni de imaginar. Y la emoción que siente esta persona y la emoción que transmite al hablar una lengua que siempre ha querido hablar. Y luego, por otra parte, son todas las baterías neuropsicológicas que estamos haciendo, tanto conductuales, es decir, delante de un ordenador, haciendo una serie de tareas, como de neuroimagen, dentro de la resonancia magnética que vienen a colaborar con nosotros en el centro en Donosti. Y estamos ahora en la segunda fase, que es empezar a ver ya los primeros cambios en tan solo 3 meses de implementación del proyecto. Todavía no podemos hablar de resultados, claro, porque es un periodo muy corto de tiempo, pero por lo menos sí estamos en disposición de ver si ha existido algún cambio pequeño desde hace 3 meses que empezaron el proyecto. Sí. Vais a buscar, como decías, cambios a nivel de funciones cognitivas. Si bueno, pues se crean habilidades nuevas o se mejoran ciertas habilidades que quizás con la edad pues van decayendo, pero también, y esto es muy interesante, cambios morfológicos en el cerebro. Y alguien puede pensar, pero bueno, ¿el cerebro adulto cambia? Bueno, al final el cerebro es un órgano más, y yo creo que todos los órganos del cuerpo están sujetos a cambio constantemente. No solo el cerebro, también el corazón, el hígado, etcétera, y todos sabemos que existen enfermedades que nos atacan y que también podemos endurecer ciertos órganos o bueno, hacerles más resistentes a través del entrenamiento. Todas las cardiopatías, por ejemplo, se pueden combatir con unos hábitos de vida saludables que incluyen una alimentación sana, deporte, etcétera. El cerebro también está sujeto a estos cambios. Y lo curioso de todo es que el concepto de neuroplasticidad, que es la capacidad de cambio del cerebro, en contra de lo que alguna vez se ha pensado, que es esto solo con los bebés ocurre, es decir, cuando naces que eres la tabula rasa y entonces todo se construye sobre un cerebro muy plástico. En contra de esa hipótesis, nosotros lo que estamos demostrando, y ya sobre todo porque lo estamos viendo de muchos estudios previos, es que el cerebro puede cambiar en cualquier momento de la vida. Lo importante es si estos cambios, esta neuroplasticidad del cerebro, es suficientemente resistente al paso del tiempo. Es decir, mi cerebro cambia morfológicamente ahora, pero ¿qué ocurrirá cuando yo deje de aprender euskera? ¿O qué ocurrirá cuando deje de hacer esto que ha provocado el cambio? ¿Volverá a como era antes o se mantendrán estos cambios? La generalización del cambio estamos hablando. La verdad es que es muy interesante todo este tema, es analizar el impacto del bilingüismo en la edad avanzada, partiendo de la base de que estamos creando nuevos bilingües. Pero ¿qué pasa con los bilingües que ya vienen de atrás, que han aprendido quizás 2 idiomas en la infancia al mismo tiempo o que han ido adquiriendo lenguas extranjeras pues en edad adulta? Ahí también se observan esos beneficios. El cerebro bilingüe que ya viene de antaño, bueno, pues tiene ese porcentaje de defensa que decías frente a enfermedades o bueno, hacia las consecuencias de la vejez, al fin y al cabo. Si hablamos de enfermedades neurodegenerativas, los poquitos estudios que hay están compuestos por una muestra bastante heterogénea. Es decir, es gente que ha aprendido una lengua en diferentes momentos de su vida, unos desde nacimiento, otros la han adquirido a una edad de 10, 12 años, entonces es muy difícil generalizar. Pero si hablamos de la ventaja bilingüe, entendida como esa pequeña ventaja que tienen en comportamientos atencionales o de memoria de trabajo, ahí el debate todavía no ha conseguido aclarar si realmente hay una ventaja sólida
que es a través de todas las poblaciones mundiales bilingües, o si solo se debe a ciertos factores como aprender una lengua un poquito más tarde en la vida o aprenderla desde el principio. Nosotros, en diferentes estudios, lo que hemos mostrado es que nuestros niños bilingües de Euskal Herria no muestran, en comparación con niños del Estado que son monolingües, ninguna ventaja. Por supuesto, no muestran ninguna desventaja, que eso es muy importante mencionar, pero tampoco muestran ninguna ventaja sólida en estos conceptos de memoria de trabajo o de control ejecutivo atencional. Entonces, descartamos esta posibilidad de que existan diferencias en los bilingües de nacimiento. Y si lo pensamos un poquito es bastante lógico. Son niños que cuando nacen están expuestos a 2 lenguas. No supone ningún coste especial para ellos adquirir estas lenguas, hacerse con ellas y trabajar en estas lenguas. En cambio, cuando hablamos de una persona que ha aprendido una lengua en edades un poco más tardías, por ejemplo, tenemos el caso de un montón de profesores que en algún momento eran castellanoparlantes y tuvieron que adquirir el euskera para seguir manteniendo su trabajo, etcétera. Esta gente ha hecho un esfuerzo real. Estos esfuerzos reales son los que tienen la capacidad de cambiar el cerebro, y creemos que son esos los esfuerzos que conllevan cambios morfológicos en el cerebro que luego te protegen sobre ciertas cosas. Estamos hablando de entrenamiento del cerebro, y el entrenamiento no significa corro los 100 metros lisos 3 días y luego lo dejo. El entrenamiento precisa de un trabajo continuo, ¿no? Y con los idiomas pasa lo mismo. Efectivamente, es el aprendizaje por un lado y la consolidación de ese aprendizaje. Y para consolidar algo, para mantener bien dentro algo que hemos adquirido, tenemos que utilizarlo. Porque si no hay repetición, pues mucho me temo que estas cosas se nos olvidan, como nos pasaba a todos cuando aprendimos las integrales o las derivadas en el colegio. Bueno, estamos hablando de diferencias entre cerebros monolingües, cerebros bilingües, a nivel tanto físico como funcional, como cognitivo. El hecho de que haya personas que no solamente están sometidas a 2 lenguas desde la infancia, sino a 3 o incluso más, ¿esto ya es un jardín demasiado extenso para la investigación, o también os lanzáis a estudios ya de estas características? Sí, de hecho ahora nosotros estamos implementando un proyecto, empezando los primeros pasos con varias ikastolas, en los que estudiamos cuál es el impacto de meter el inglés en un niño o una niña que ya es bilingüe, que sabe euskera y castellano y que los utiliza diariamente en el colegio. ¿Qué ocurre cuando metemos una tercera lengua y cuándo deberíamos meterla? Todos estos son, por supuesto, preguntas abiertas y que dependen mucho de la distancia lingüística entre una lengua y otra. No es lo mismo una combinación tipo chino-castellano o inglés-castellano o francés-castellano, que tienen más parecido, más solapamiento. Entonces esto nos fastidia un poquito la vida a los investigadores, que nos gusta tener todo muy controladito para que no se nos escape nada, y tenemos que dar pasos que desde fuera parece que son muy cortos, pero que es la única manera realmente de lanzar conclusiones generalizables. Hay estudios por todo el mundo, tengo uno encima de la mesa de Reino Unido, también demostrando que el bilingüismo tiene el mismo efecto positivo en el cerebro que el aprendizaje de una segunda lengua en un entorno inmersivo a una edad adulta, con el que estamos derribando mitos, ¿no? Decir, bueno, pues es interesante que los niños desde bien pequeños aprendan idiomas, lo van a aprender con mucha más facilidad, evidentemente, pero todo esto refuerza mucho, yo creo, la imagen de las personas que se esfuerzan por aprender idiomas de adulto y que practicando y que con mucho esfuerzo y tiempo pues consiguen manejarse en segundas o terceras lenguas. Bueno, yo creo que son ambas dos cosas. Por un lado es reforzar el esfuerzo de estas personas que están aprendiendo algo. En este caso es una lengua, pero podría ser cualquier otra capacidad y que es necesario para esas personas. Y eso, por supuesto, hay que reforzarlo. Y si podemos aportar datos científicos sólidos que demuestren que eso tiene validez, por supuesto, adelante. Pero por otro lado es derribar ciertos mitos o ciertas ideas preconcebidas que existen. En este caso yo creo que la más clara es el periodo crítico, que se llama, o el periodo sensible, en el que a partir de un momento mágico en la vida parece que somos un poco inútiles para aprender una lengua. Bueno, yo creo que tenemos todos conocidos y compañeros aquí alrededor que demuestran que eso no es cierto. Sí es cierto que es un esfuerzo añadido. Por supuesto, el cerebro no es tan plástico, sigue siendo plástico, pero no lo es tanto como cuando naces y tienes una ventana al mundo a tu disposición. Pero está claro que con esfuerzo y con constancia se puede hacer, y tenemos muchos ejemplos cercanos que lo demuestran. También tenemos ejemplos de lo contrario. Todavía ahora recuerdo al expresidente del gobierno, José María Aznar, hablando en inglés. Dices, bueno, pues seguramente lo que falte sea práctica. Ajá. Lo que falte sea práctica, y no es tanto que por ser demasiado mayor no ha sido capaz. De hecho, después, con toda esta saga de conferencias que ha dado por el mundo, ha mejorado parcialmente su inglés. Entonces, bueno, incluso personas de este estilo demuestran que es posible. No suelen preguntar, oye, vosotros que investigáis el bilingüismo y el aprendizaje de otros idiomas, ¿por qué cuesta tanto aprender inglés? ¿O por qué los ratios de resultados de idiomas extranjeros en España dan tan malos resultados? ¿No suelen preguntar?
Yo creo que estas Una son idea las preguntas general. que la gente trata de evitar generalmente, porque siempre toca donde más duele, que es en el sistema educativo. Y el sistema educativo siempre es mejorable, y especialmente en lo que concierne al estudio de lenguas extranjeras es muy mejorable. Estamos hablando de que son niños y niñas que aprenden, o bueno, entre comillas, aprenden, simplemente están expuestos a una lengua extranjera muy poquitas horas a la semana, muy salteadas, con métodos y con el esfuerzo de muchos profesores, pero que al final resultan bueno, insuficientes, simplemente porque necesitan más tiempo, se tiene que dedicar más esfuerzo. Y en los últimos años lo que sí estamos viendo es el desarrollo de nuevos sistemas educativos o modelos educativos en los que el trilingüismo en nuestro caso o el bilingüismo en el caso del Estado está mucho más presente en las aulas, y entonces la exposición a estas lenguas es mucho más clara, tienen carteles a su alrededor. Es decir, lo que no podemos hacer es que a través de un libro de texto con 4 horas a la semana pretendamos que una persona vaya a adquirir una lengua, porque el peso de las otras lenguas, sobre todo porque están presentes en el contexto y ganan a esta que no está presente, es mayor. Y nosotros somos capaces de olvidarnos de lo que no nos interesa. Entonces tenemos que conseguir que nos interesen estas lenguas extranjeras y que sean útiles. Aprender una tercera, una cuarta, una quinta lengua, ¿por qué no? Ya vamos a vernos arriba. ¿Es más fácil cuando ya has aprendido una segunda? Quiero decir, una vez que ya tu cerebro se empieza a amueblar para ser un cerebro bilingüe, ¿seguir añadiendo idiomas a ese cerebro es más fácil? Salvando las diferencias entre las lenguas, que las diferencias lingüísticas son muy críticas y determinan mucho la facilidad o dificultad de aprendizaje de algo nuevo, una lengua nueva, si nos centramos solamente en las capacidades generales del cerebro no lingüísticas, por ejemplo, el control ejecutivo, esto que nos permite apagar una cosa, encender otra y hacer malabarismos con las cosas que tenemos en activo, como ya tenemos esta pequeña ventaja, parece ser, los bilingües, por trabajar con 2 lenguas, incorporar una nueva no nos supone tanto esfuerzo, porque ya sabemos hacer estos malabares con las lenguas, sabemos que tenemos que apagar la que no toca cuando no toca, y tenemos que mantener encendida la que toca para poder conversar en esta lengua. Entonces, este control lingüístico ya lo tenemos, y la incorporación de un nuevo elemento pues no supone tanto esfuerzo, sí. Nos decías que el cerebro cambia, que evoluciona para pues aprender nuevas funciones y para dedicarse a nuevas tareas, y todo eso también puede dejar su impronta en la propia morfología del órgano, del cerebro. Taxistas, señores que hacen juegos malabares, no sé, deportistas de élite, gimnastas. Yo siempre alucino con el sentido del equilibrio y de la orientación de las personas que hacen la gimnasia esta, que se tiran por barras y con aros, etcétera, etcétera. ¿Cómo cambia el cerebro de estas personas con el entrenamiento, con la práctica, a veces con un trabajo, como es el caso de los taxistas? Sí, es lo que decíamos al principio. Al final el cerebro es un órgano que absorbe información, procesa información y nos hace movernos, actuar en consecuencia de nuestros pensamientos. La información que metemos, si siempre es la misma, el cerebro se aburre. Es decir, no necesita cambiar nada, no necesita adecuarse a la realidad de fuera. Pero si de repente le ofrecemos un plato nuevo del menú, le ofrecemos un aprendizaje duro, por ejemplo, lo que decías de hacer malabares, es decir, un torpe como yo que no sabe hacer malabares con 2 pelotitas, le tienes que obligar ahora a hacer con 3 pelotitas malabares, es un esfuerzo que requiere mucho acto motor fino y grueso, y esto es muy, muy, muy pensable que pueda cambiar el funcionamiento cerebral. De no saber hacer una cosa, ahora ya sé funcionar de tal manera, mis neuronas se interconectan entre sí para poder lanzar la orden adecuada y soy capaz de hacerlo con entrenamiento. Estas conexiones funcionales entre neuronas lo que consiguen también es un cambio morfológico, un cambio estructural o anatómico en el cerebro, de tal manera que antes mi cerebro era de una manera y ahora es parcialmente diferente. Y estas diferencias se cuantifican tanto en sustancia gris o en sustancia blanca, que son 2 de las principales sustancias del cerebro, y en áreas concretas que, por supuesto, tienen que ver con la actividad que estoy aprendiendo. Por ejemplo, los taxistas, dado que están en movimiento todo el rato y tienen que tener un mapa mental representando la ciudad donde están, lo que se ha demostrado es que su orientación espacial y sus capacidades y sus partes del cerebro relacionadas con el control espacial están más desarrolladas y son más sólidas, tienen más integridad que las mías, por ejemplo, que soy un torpe que me pierdo en cualquier lado por donde voy. Bueno, imaginamos a la vista de todo lo que nos estás contando los profundos cambios que se producen en la primera infancia de un niño, ¿no? A nivel cerebral. Porque si algo pasa cuando eres un niño de meses, de 1 año, de 2, de 3, es que cada día descubres algo nuevo, con lo cual todo eso va dejando su pequeña huella en el cerebro. Y uno de esos grandes cambios, un poquito más tarde, es cuando aprendemos a leer. Ahí también nuestro cerebro cambia y estáis comprobándolo con un estudio realizado en Sudamérica.
Sí, el aprendizaje de la lectoescritura para mí es como el gran hito cerebral. Conseguimos que una persona que se comunicaba de una manera, la manera verbal, es capaz de escuchar, entender, producir mensajes verbales, de repente es capaz de utilizar otro código, que es el código escrito, para comunicarse, entender unos signos gráficos que representan sonidos mentalmente. Estas asociaciones entre la letra A escrita y el sonido A de mi cabeza la tengo que aprender, por supuesto. Tenemos la suerte de que los que trabajamos con lenguas más o menos transparentes, como el castellano y el euskera, en el que una letra generalmente viene acompañada de un sonido y poquito más, bueno, pues este aprendizaje nos lleva menos tiempo. Si lo comparamos con un pobre francés o pobre inglés, en este sentido digo pobre, pues lo tienen un poquito más complicado, porque de repente la misma vocal A se dice de 5 maneras diferentes y se pueden llegar a volver un poquito locos en el proceso. Por eso existe un poco más de demora en el aprendizaje. Pero todo este esfuerzo que realizamos no es en vano, no es solo para poder comunicarnos con el código escrito, sino que también esto tiene una implicación muy grande a nivel cerebral, y es que desarrollamos áreas del cerebro que hasta ahora estaban un poco más dormidas o apagadas. Funcionábamos por sonidos y ahora de repente funcionamos por formas gráficas. Y tenemos que destinar recursos que nuestro cerebro dedicaba a otras cosas, por ejemplo, al procesamiento de las caras de las personas. Ahora empezamos a separar partes del cerebro y dice, bueno, esto para ti sigue trabajando con las caras, pero ahora yo me voy a focalizar en este código gráfico escrito y voy a convertir estas imágenes en sonidos. Y esto requiere nuevas áreas del cerebro recicladas de otras cosas relacionadas. Y los cambios, tanto morfológicos como funcionales, son abismales. Sí, nosotros lo hemos visto tanto con personas adultas analfabetas, un estudio realizado en México, en el que comparábamos personas analfabetas y personas alfabetizadas, y también lo hemos visto ahora a través de un estudio longitudinal en el que hemos seguido a un grupito de muchos niños de varias ikastolas desde que tenían 3 años y medio hasta ahora que ya tienen 7 años y han aprendido a leer y a escribir en castellano y en euskera, y ves los procesos de cambio y realmente te emociona mucho ver cómo el cerebro de repente explota y desarrolla ciertas capacidades que estaban, bueno, pues destinadas a otras cosas más comunes. Desde vuestros inicios, recordamos que llevan ya 5 años en el BCBL investigando el cerebro, pues trabajáis mucho con bebés, con niños, bueno, con adultos, evidentemente. ¿Qué se siente en el momento en el que te escanean el cerebro? ¿A ti te han hecho ya un escáner? No se siente nada, no se siente nada. Son técnicas, bueno, gracias al desarrollo tecnológico, son técnicas no invasivas. Estamos hablando de que, para que la gente lo pueda entender, es sacarle fotos a los órganos, ¿no? Es incluso mucho más inocuo que un rayos X, que a la gente, de hecho, pues estando embarazadas, etcétera, no está recomendado, ¿no? Estamos hablando de técnicas que nos permiten analizar cómo es y cómo funcionan los órganos, en nuestro caso el cerebro. No es la resonancia magnética, por ejemplo, no es tan diferente a la resonancia que existe en los hospitales. Es la misma, lo único con un pequeño añadido, que es que la nuestra te permite ver cómo funciona. Generalmente en los hospitales lo que les interesa es ver dónde está el daño, ¿no? Porque son patologías las que están explorando. Nosotros lo que queremos ver es, por un lado, cómo es, pero por otro lado, cómo funciona. Y por eso nuestra resonancia es magnética funcional. Y esto mide, bueno, pues los cambios cuando el cerebro consume la energía que necesita, el oxígeno, la glucosa, para funcionar. Esto se puede, bueno, pues grabar con una máquina que saca unas fotos constantes a todo el cerebro, en sus diferentes niveles, y luego recomponer para ver estas lucecitas de colores que a veces habremos visto por la televisión, que es la activación cerebral. Y esto, por supuesto, es inocuo, y sí, yo me he hecho unas cuantas. Sí, sí. No, tiene que ser curioso, y además, lo dicho, que desde la primera infancia ya trabajáis con muchos niños para precisamente ver cómo van adquiriendo el lenguaje y, bueno, pues todas estas cuestiones. Pues trabajáis con ikastolas, con señores de más de 60 años del Chorierri, bueno, hacéis habitualmente llamamientos de vez en cuando para participar en experimentos y bueno, pues eso también imagino que os da una visión muy, muy a pie de calle, ¿no? O que os hace ser muy cercanos para muchas personas. Y hay que mencionar aquí en este aspecto también de ¿cómo podríamos decirlo? Un momento de boom social que tuvisteis el año pasado con este juego online para saber la riqueza del vocabulario de la gente que habla español. Y bueno, que no sé si seguís teniendo en marcha, porque estuvisteis unos cuantos meses muy potentes con él, ¿no? Sí, lo tenemos todavía en marcha, es una plataforma abierta, pero bueno, ahora estamos lanzando la versión en euskera, junto con el Instituto de Euskera de la Universidad del País Vasco, con Peio Salaburu, y con nuestros compañeros que técnicamente nos echan todo el apoyo desde la Universidad de Gante, en Bélgica. Próximamente, creemos que el mes que viene estaremos ya en disposición de lanzar la versión en euskera. ¿Y qué nos permiten estas plataformas que se basan en las nuevas tecnologías?
llegar a más gente. Al final... Bueno, habéis llegado a un montón de gente. Sí, estamos hablando de casi 500.000 de personas. Por eso. Sí, y lo bonito de esto es que ya no dependemos única y exclusivamente del pequeño cubículo de laboratorio que tenemos, que la gente tiene que desplazarse a donde nosotros, sino que estamos demostrando que se puede hacer ciencia a diferentes niveles, que luego cuando los pones todos juntos encima de la mesa te dan una visión panorámica mucho más realista de la sociedad. Y en el caso del euskera es muy importante porque al ser una lengua que en principio es minoritaria cuando la comparamos con otras grandes lenguas del mundo, tenemos a mucha gente que ha marchado fuera, que ha aprendido euskera fuera, y la única forma de llegar a esta gente es ofrecer algo utilizando las nuevas tecnologías, en este caso Internet o las plataformas virtuales de los teléfonos inteligentes, etcétera. ¿Y para cuándo tenéis previsto el lanzamiento de este? El mes que viene ya. Estaremos pendientes, porque el primer fin de semana del otro test fue un auténtico boom, no recuerdo la cantidad, pero fueron miles y miles de participantes ya los que se animaron en los 2 primeros días. Sí, lo bueno que tienen estas cosas es la viralización, que se llama, ¿no? Se convierte como en un gran virus que se extiende y uno se lo contagia a otro, le pica al otro, mira a ver si me ganas. Sí. Alguna de las conclusiones del castellano puede que se repitan en el euskera. Por ejemplo, eso de que las personas de más edad tienen un vocabulario más rico en muchos aspectos que los jóvenes. Bueno, pues podría ser. Esperemos que sí. Esto lo estamos viendo también en otras lenguas, en inglés y en holandés ya se ha realizado y las conclusiones son idénticas. Parece que sí, nuestros ancianos son pozos de sabiduría, lingüística también en este caso. Bueno, pues enhorabuena a todos los investigadores del Basque Center on Cognition, Brain and Language. Yo es que soy de francés. Todo entonces, eso. El inglés se me da, pues imagínate. Es que ricasco. Pues muy mal. Mil esker. Agur. Apuntes de ciencia. En 1947, un grupo de científicos del que formaba parte Albert Einstein creó el llamado reloj del fin del mundo, una manera de simbolizar el tiempo que resta para el apocalipsis. Es una medida de tiempo, esta la del apocalipsis, que sería el equivalente a la medianoche en ese reloj. Y la cuenta atrás para una explosión nuclear que acabase con el planeta ha avanzado 3 minutos hoy. El reloj marca ya las 23:57. Los científicos atómicos que se encargan de gestionar este reloj, entre los que hay 17 premios Nobel, aseguran que la amenaza nuclear y el cambio climático han colocado a la humanidad un poco más cerca del fin, vamos, a 3 minutos, como quien dice. Los científicos han indicado que los líderes mundiales han fracasado en la reducción de los arsenales nucleares al nivel necesario para garantizar la seguridad ante una hipotética catástrofe nuclear. Por el contrario, países como India, Pakistán o Israel han continuado invirtiendo en mejorar sus armas nucleares, mientras Estados Unidos y Rusia no han hecho lo suficiente para reducir su arsenal. Al mismo tiempo, la amenaza del calentamiento global sigue avanzando, pese a algunos avances positivos modestos en materia climática, como los compromisos de Estados Unidos y China para reducir sus emisiones, pero aún así no se ha hecho lo suficiente para evitar un calentamiento, algo que aseguran sería catastrófico para la Tierra. Desde su creación en 1947, el reloj ha sido ajustado 18 veces. La vez que más cerca ha estado de la medianoche fue en 1953, cuando Estados Unidos y la entonces Unión Soviética se encontraban inmersos en el desarrollo de la bomba de hidrógeno. Sin embargo, los cambios políticos en el este de Europa en los años 90 permitieron que el reloj retrasara sus agujas 17 minutos en 1991. De manera que fundamentalmente tenemos que entender esta noticia como un toque de atención de este grupo de científicos relevantes. Decíamos que entre ellos hay 17 premios Nobel que aseguran que tanto la amenaza nuclear como el cambio climático están colocando a la humanidad cada vez un poco más cerca del fin. Y la Agencia Espacial Europea cuenta ya con los primeros resultados del análisis de datos que está enviando la sonda Rosetta desde el cometa 67P Churyumov-Gerasimenko. Esta sonda lleva ya varios meses orbitando el cometa y recogiendo datos sobre este mundo tan desconocido. La imagen que Rosetta hace del cometa es la de un lugar rocoso, con mucho polvo, con menos hielo de lo esperado y rico en componentes orgánicos. Los científicos sabían que los cometas eran rocas de hielo y polvo, pero resulta que este tiene aproximadamente 4 veces más polvo que hielo.
Es también un mundo muy oscuro en el que las temperaturas oscilan entre los 70 y los 150 grados bajo cero. Uno de los estudios revela además indicios de transporte de polvo, lo que hace pensar que podría haber algún tipo de viento. De forma sorprendente, el cometa ha resultado ser también un mundo con actividad geofísica. Por ejemplo, cabe la posibilidad de que en su interior haya material fluido. Los científicos también creen que el núcleo del cometa, que está compuesto por roca, polvo y gas helado, podría ser poroso y esponjoso. En fin, es impresionante la cantidad y calidad de la información que está recabando esta sonda, la Rosetta, y todavía solo se han comenzado a analizar datos enviados en septiembre. La nave, cuya misión durará al menos hasta diciembre de 2015, acompañará ahora el cometa en su viaje hacia el Sol. Cuando esté cerca de él, la temperatura en su superficie, que en la actualidad es de 70 grados bajo cero, rondará los 130 o 150 grados centígrados. Y comenzamos el repaso a la actualidad tecnológica con una noticia realmente curiosa. Un grupo de investigadores de Estados Unidos y China han logrado un nuevo avance en ciberseguridad y han encontrado soluciones a la debilidad de las contraseñas que tenemos para proteger nuestros discos duros, nuestra información, nuestros documentos. Se trata de un teclado inteligente que reconoce a los usuarios autorizados por su manera de escribir. Y es que, según nos cuentan sus diseñadores, cada persona tiene unas pautas de escritura únicas y el estado físico o nervioso en el que nos encontremos no produce cambios significativos a nivel de seguridad. Vamos, que el teclado reconoce la frecuencia y la fuerza con la que presionamos las teclas a través de los impulsos mecánicos que convierte en señales electrónicas. Por lo tanto, nadie que no sea reconocido por el sistema puede entrar al equipo, aunque conozca la contraseña al dedillo. Este modelo de periférico es capaz de identificar, por tanto, a los usuarios registrados, detecta si un impostor está intentando acceder al ordenador y activa un sistema de alarma en tal caso. Además, otras ventajas que presenta este aparato inalámbrico es que no necesita ninguna fuente de alimentación externa, puesto que aprovecha la energía generada por la escritura para recargar su batería y, además, su recubrimiento especial de la superficie repele la suciedad y la grasa. El 81% de los vascos acceden con frecuencia a Internet y la conexión está disponible en el 78% de los hogares. Son datos del informe anual de Telefónica, la Sociedad de la Información en España, que también revela que el 81% de las empresas vascas con más de 10 empleados tiene acceso a Internet y un 78% de ellas posee página web. Estos porcentajes caen al 63% y al 28% respectivamente en el caso de las empresas de menos de 10 trabajadores. Neiker ha creado una nueva web para informar y relacionar a los agentes del sector hortícola. Se puede visitar en www.euskobaratza.com y su objetivo es promover la interacción entre los profesionales y el conjunto de la sociedad. El portal cuenta con información sobre los principales cultivos y sus plagas y enfermedades. Los creadores del sistema operativo Ubuntu han anunciado el lanzamiento de una edición especial de software destinado a Internet de las cosas, es decir, a dispositivos que necesitan conexión a Internet para comunicarse entre ellos. Se denomina Snappy Ubuntu Core y, según sus creadores, ofrece más seguridad y consistencia que otros sistemas operativos. Y terminamos ya, estamos llegando al final del programa, así que tiempo para la despedida. Os deseamos una feliz tarde y regresamos el lunes a partir de las 4 en La Mecánica del Caracol. Agur.